Los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar son delitos de altísima judicialización en Colombia y comparten algunos factores comunes. Por un lado, son delitos en los cuales casi siempre la víctima es un sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, mujeres, niños, ancianos o personas que tienen algún tipo de discapacidad y que en consecuencia no pueden o valerse por sí mismos o expresar que están siendo víctimas de algún tipo de delito. Esto hace que estos dos delitos sean especialmente sensibles. Pues bien, desde el año 2012, estos delitos perdieron el carácter de querellable. Cuando un delito es querellable, tiene unas características procesales. Por ejemplo, es un delito conciliable, es un delito desistible. Y en estos dos delitos, donde además el bien jurídico tutelado es la familia, ocurre con frecuencia que esa estructura familiar se recompone, se restablece el tejido familiar y entonces esa denuncia que se interpuso ya no es de interés de la víctima ni de su núcleo familiar, sino que por el contrario, lo que demuestran es una profunda preocupación por el hecho de que su pariente se esté enfrentando a la justicia penal. Al quitarle el carácter de querellable, al quitarle el carácter de conciliable a los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar, los fiscales tienen la obligación de investigar, acusar y llevar hasta el final del proceso penal todos los hechos que revistan características de estos delitos. Pero existe un evidente divorcio entre la realidad procesal y la realidad familiar. Con lo cual, cuando la víctima, que además es quien suele acudir a la fiscalía a hacer este pedido, solicita que se dé por terminado el proceso, que ya no tiene interés en que se siga adelante con la actuación penal, en la mayoría de los casos se va a encontrar con un fiscal que le informa que esto no es posible y que tendrá que ir hasta el juicio. Anteriormente se conciliaba y se archivaba. Esto ya no es posible. La voluntad de la víctima pareciera ya no ser tenida en cuenta. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad lo que ocurre es que aunque todos tenemos el deber legal de declarar cuando somos llamados por un juez para hacerlo, también existen unas excepciones constitucionales. Dentro de esas excepciones constitucionales al deber de declarar está la excepción cuando esa declaración podría ir en perjuicio de un miembro de nuestra familia. Así las cosas, la respuesta que suelen recibir las víctimas es: esperemos al juicio y cuando lleguemos al momento del juicio oral, usted expresa que no es su voluntad declarar contra su pariente. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a una pantomima de un juicio oral en el cual todos los que estamos involucrados sabemos desde un momento muy prematuro del proceso que la sentencia va a terminar siendo de carácter absolutorio, porque para condenar se requiere prueba directa. Y pensemos, si estos delitos son delitos que se cometen en el ámbito familiar, es apenas natural que la prueba directa se derive de la declaración de la víctima, que si no tiene, porque no es su voluntad declarar, pues no lo hará y en consecuencia la Fiscalía se quedará huérfana de ese importante medio de prueba y no habrá una salida judicial diferente a la de la absolución. Tomar la decisión de quitar el carácter de querellable a estos delitos de violencia intrafamiliar y de inasistencia alimentaria fue producto de necesidades de política criminal. Con frecuencia se veían mujeres que acudían 1, 2, 5 veces a la Fiscalía General de la Nación a denunciar violencia intrafamiliar. Entre otras cosas, con resultados nefastos, porque muchas veces para el último evento ya no era la mujer quien concurría, sino que la Fiscalía tenía noticia de que la habían matado en su propio hogar. Entonces, resultó necesario quitarle a la víctima esa posibilidad de renunciar a la acción penal por conciliación o por desistimiento, al considerar que muchas víctimas de violencia intrafamiliar estaban en un círculo de violencia y que esa conciliación, ese desistimiento, hacía que permanecieran en una situación de peligro.
Y algo similar podríamos considerar con el delito de inasistencia alimentaria, en el cual la persona que tenía que recibir los alimentos y que además se deduce que es una persona que está en alguna situación de vulnerabilidad, pues desistía. Muchas veces lo hacía por el convencimiento de quien tenía que proveerle los alimentos y no porque efectivamente hubiese recibido una restitución, un resarcimiento, una indemnización por los alimentos que no había recibido en su momento. Entonces, parecía lógico en ese momento quitar el carácter de querellable y que la Fiscalía se empeñara en seguir adelante con la acción penal. Pero como les dije, pues en la práctica lo que termina sucediendo es que si la víctima al final no va a declarar, la sentencia va a terminar siendo de carácter absolutorio. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene en la administración de justicia? Pues no otro diferente que nos encontramos ante una altísima congestión judicial en una serie de procesos en los cuales todos sabemos cómo van a terminar. Mientras tanto, otras víctimas que sí tienen una altísima expectativa de verdad, justicia y reparación, tienen que esperar años para que el asunto que denunciaron finalmente termine llegando al juicio. No puedo dejar de mencionar que existió una especie de remedio parcial para esta situación, y es que ambos delitos, la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria, hoy en día se tramitan por el procedimiento abreviado. Y esto significa que se prescinde de algunos momentos procesales, pero en todo caso siguen siendo unos tiempos bastante extensos entre el momento de la noticia criminal y el momento en el que efectivamente se termina llegando al juicio. Hay que decir que estos dos delitos, que son competencia de los jueces penales municipales, justamente por esa competencia son la joya de la corona de los consultorios jurídicos. Y es allí donde el estudiante, con el ímpetu del estudiante, suele llegar a esa primera experiencia del litigio defendiendo a una persona que está siendo señalada de uno de estos delitos, o también representando a una víctima que, como se dijo en la mayoría de los casos, es altamente vulnerable. Pues bien, en el escenario en el cual se recompone el tejido social y la víctima concurre a la Fiscalía, ya descartamos de plano la posibilidad de la conciliación y el desistimiento, porque ya sabemos que desde el año 2012 estos delitos no son querellables. Pero los principios que orientan el sistema penal acusatorio proveen a los defensores y también a los fiscales, por supuesto, una serie de herramientas que desde un punto de vista de la justicia restaurativa permiten dar terminación anticipada al proceso, aun cuando esta terminación no sea por conciliación o por desistimiento. Estamos hablando entonces de mecanismos como la reparación, la indemnización integral, y muy recientemente también la mediación, que a través de una circular del año pasado, del año 2022, la Fiscalía General de la Nación de alguna manera reglamentó, aun cuando todavía sigue siendo bastante ambiguo. En esa mediación, justamente lo que se pretende es escuchar el punto de vista de la víctima. Y es que la Fiscalía General de la Nación no puede estar desarticulada de los demás actores de la administración de justicia. Y la víctima tiene que tener la posibilidad de ser oída no solamente al momento de la noticia criminal, no solamente al momento de la ampliación de la denuncia y por supuesto no solamente en el juicio, sino también durante todo el desarrollo del proceso. La mediación entonces permite un acercamiento entre la víctima y el procesado para escuchar sus puntos de vista, para que entonces la Fiscalía pueda verificar que efectivamente se llevó o se materializó algún tipo de reparación, que pueda advertir que efectivamente se ha restablecido ese tejido social o familiar y que en consecuencia sí resulta viable dar por terminado el proceso penal sin que ello constituya una situación de revictimización o una puesta en riesgo, una puesta en peligro para esa persona vulnerable. En las manos de los defensores entonces está seguir abogando por la
terminación anticipada de estos procesos cuando están dadas las condiciones, cuando efectivamente se ha reparado el daño, cuando existe al menos una expectativa de garantía de no repetición. Y digo una expectativa porque nadie puede prever que efectivamente se repita o no se repita la conducta, más allá de la buena fe de creer en aquel que, habiendo sido señalado, afirma que no reincidirá. Estas situaciones de aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen, digamos, fundamento en los principios que orientan el sistema penal acusatorio. Cuando nosotros acogimos el sistema penal acusatorio como propio, lo hicimos bajo una promesa, varias promesas, pero una de ellas la de celeridad. Teníamos la idea de que un porcentaje mínimo de procesos penales llegarían efectivamente a juicio y que la inmensa mayoría de las noticias criminales se darían por terminadas ya fuera por principio de oportunidad, preacuerdos y eventuales conciliaciones, es decir, en general, mecanismos de terminación anticipada. Lo que hemos visto en la práctica es que esa proporción está completamente invertida. Tenemos una inmensa cantidad de asuntos que terminan yendo a juicio, incluso a sabiendas de que la víctima no va a declarar, como ocurre con el delito de inasistencia alimentaria y el de violencia intrafamiliar, y una muy pequeña proporción de delitos que efectivamente se dan por terminados de manera anticipada. Entonces, el efecto es totalmente perverso porque genera una altísima congestión en la administración de justicia y una zozobra, podría pensarse incluso innecesaria, en ese núcleo familiar que, a pesar de haber restablecido el bien jurídico tutelado, que es la familia, tiene que seguir angustiada por la expectativa del proceso penal. Porque aunque defensores y fiscales sepamos cuál va a ser el resultado necesario de ese juicio, pues esa tranquilidad no la tienen las personas que de golpe no tienen conocimientos jurídicos o que no tienen conocimientos jurídicos específicos en el proceso penal. De tal manera que es menester seguir invocando los principios del procedimiento penal y utilizar mecanismos como la mediación, que como dije ya la Fiscalía regló en una circular del año 2022. Pensar en la expresión de la víctima a la Fiscalía de que no declarará contra la persona que ha señalado, de tal manera que la Fiscalía tenga los insumos suficientes para acudir ante el juez y solicitar la preclusión, y también dotar a la Fiscalía de instrumentos que le permitan, incluso a través del archivo de las diligencias, dar por terminado el asunto sin necesidad siquiera de que estos sean judicializados. Esto, sin lugar a dudas, llevará a cabo una revolución en la forma en que atendemos estos dos delitos, porque permitirá un restablecimiento de las relaciones sociales y familiares. El derecho penal no es una rueda suelta del Estado social y democrático de derecho, y al no ser una rueda suelta, tiene que respetar los principios. Y no podemos perder de vista que la familia es uno de los pilares de la sociedad en este Estado social y democrático de derecho. Así las cosas, tendríamos que hacer una ponderación adecuada. Si se ha cometido una conducta que reviste características de delito y que atenta contra el bien jurídico tutelado de la familia, pero ese bien jurídico tutelado se ha restablecido, pues mal haría la Administración de Justicia en empeñarse en seguir adelante con una persecución penal a espaldas de la voluntad de la víctima, generando o permitiendo que subsista la fractura que hay en ese núcleo familiar. Entonces el llamado es a defensores, a fiscales, a representantes de víctima, a seguir utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos, las formas de terminación anticipadas del proceso penal y, en consecuencia, poder volver a tener en adecuada proporción
aquellos que van efectivamente a juicio y los que terminan de manera anticipada, para que entonces solamente vayan a juicio aquellos casos en los cuales la víctima definitivamente sí tiene una expectativa de sentencia condenatoria. Eso va a generar una mejor administración de justicia y una más oportuna administración de justicia para la víctima. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.